Bueno, al final acaban con estas excusas de propiedad intelectual y demás y moviendo o facturando a distintos paraísos fiscales. Miren cómo se afectan los ingresos y el precio al final de este producto. Ahora, digamos, esto es un problema mundial. ¿Cuál es? Tal vez sea porque las leyes, tanto en el país productor como en el consumidor, no son lo suficientemente claras. ¿Será que tal vez no hay una capacidad suficiente para hacer cumplir la ley o las autoridades que tienen que regular los impuestos no tienen suficiente personal o recursos? ¿O será porque estas compañías que hacen este comercio son sumamente agresivas y pagan enormes cantidades a firmas contables y de abogados para sencillamente poder realizar este tipo de operación y evitar pagar impuestos? ¿O será sencillamente porque los lineamientos y normas mundiales en la práctica no se pueden aplicar sencillamente? De hecho, la práctica nos indica que todo esto aplica. ¿Y o será porque hay reglas muy permisivas que permiten aplicar normas de propiedad intelectual? Aquí estamos hablando de una banana. Una banana no es Google, no es una marca, no es una compañía o un producto digital al que pueda aplicársele este tipo de cosas, pero estas reglas lo permiten. Y lo que ocurre es que estas compañías multinacionales operan bajo esquemas que son legalmente viables y que al final las normas han sido diseñadas para que puedan operar de esta forma. Aquí tenemos una lista de las 100 compañías más grandes en Gran Bretaña. Y aquí esta investigación muestra que de estas 100 compañías hay 8.492 entes legales que operan en paraísos fiscales. Y aquí tenemos compañías de absolutamente todos los sectores, comunicaciones, productos, tecnología, banca. En otras palabras, se convirtió en un esquema del mundo capitalista del siglo XXI. Ahora, llegamos a un punto en el que quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta este momento o si quisieran que continúe. Los paraísos fiscales nunca revelan información sobre quiénes son los propietarios reales de todo este movimiento, de todo este dinero, estos fondos que operan dentro de su jurisdicción. Por ejemplo, no hay información sobre los trusts o fiduciarias.
Y la mayoría de las compañías que están registradas en los paraísos fiscales sencillamente allí no registran información contable. Y por lo tanto esto es sumamente difícil de investigar. Normalmente estamos dependiendo de personas que están trabajando desde adentro o que nos lanzan el pitazo y de esa forma, si son confiables, pues podemos investigar. Y bueno, varios de estos escándalos que han llegado al conocimiento del público general se ha dado porque hay investigaciones por parte de gobiernos nacionales que ya presentan los casos en las cortes o en los tribunales y una vez que llega allí, pues se filtra al público. Allí ya sí es posible conocer. Y por esta razón es que los Panama Papers y todo este tipo de fugas de información sobre paraísos fiscales son tan importantes. Y son importantes porque demuestran, traen a la luz la cantidad de negocio y de actividades ilegales que se desarrollan bajo normas que las hacen ver perfectamente normales. Y bueno, también a veces es posible investigarlo, pero creo que Nick Mathias es quien va a hablar sobre esto en su presentación. Ahora que estamos, ahora que estamos enfrentando una agenda. Can you hear me? ¿Me huele? ¿Me oyes? Ok, ok. ¿Así está bien? Ok, bien. Voy a hacerla en español para, pues, en atención a la audiencia. Em, Ahora que estamos enfrentando un creciente interés en aumentar los impuestos en la región para productos de tabaco, esta situación que describe John con tanta contundencia y con ejemplos tan claros, si yo fuera compañía tabacalera, indudablemente estaría pensando en utilizar cada vez más ese tipo de mecanismos. Con todas las condiciones favorables que yo me alcanzo a imaginar que puede tener la manera como opera la industria, tenemos realmente dos grandes empresas operando en toda la región, Philip Morris y British American Tobacco, em, que tienen distintas figuras de operación. En algunos casos importan la mercancía de plantas en ciertos puntos de acopio que tienen en la región. Y en algunos mercados como Chile, el dominante es la British American Tobacco. En otros, como en Colombia, el que tiene ligeramente la mayor porción del mercado es la Philip Morris. Um, en algunos mercados decidieron abandonar completamente la producción, pero siguen importando, como es el caso de Panamá. Panamá desde el año pasado no produce cigarrillos en su territorio, ni siquiera en las zonas especiales. Eh, pero lo digo porque les dan esta red que tienen de producción y comercialización en la región, y pues ciertamente a nivel global, pero me voy a referir a Latinoamérica, da para que manejen esa fijación de precios interna con muchísima flexibilidad. El año pasado, Colombia duplicó el impuesto a los cigarrillos. Lo duplicó por primera vez en muchísimo tiempo. Tenemos un impuesto relativamente razonable, sigue siendo bajo. Y nos llamó la atención que nosotros hacíamos compras de cigarrillos en supermercados, que son canales bastante formales y legales, y de repente empezamos a notar que el precio de facturación para liquidar el valor del IVA bajó a la mitad. Hemos obviamente puesto en conocimiento de esto a la autoridad tributaria,
pero nos llamó mucho la atención, porque el año que suben los impuestos, el componente que se utiliza como base gravable para el impuesto nacional, que no es el impuesto al consumo de cigarrillo, es el otro, el impuesto nacional, que es el, VAT, ¿sí? El impuesto al valor agregado. Evidentemente nuestras estimaciones de recaudo por IVA estaban asumiendo que iban a mantener un precio de facturación similar al que habíamos observado en años anteriores. Y de repente vemos esta caída sin ninguna explicación aparente desde el punto de vista de costos, tipo de cambio o cualquier otra estructura, elemento de la estructura de costos. Mi pregunta es si vale la pena en este momento hacer algún esfuerzo de investigación comparando estas políticas de precios internos entre países y tratando de desenredar un poco dónde es que están logrando hacer las ganancias para poder sostener, digamos, también incluso precios muy bajos en otros mercados. Bueno, y no sé si hay una pregunta ahí o simplemente quisiera escuchar la opinión de John frente a este tema. Para mí sería muy difícil comentar sobre exactamente qué precios son los que se están aplicando o cómo esto funciona ya. Así que no sabría si mis comentarios pudieran ser realmente útiles para responder a tu pregunta. Pero hay algo que no entendí. ¿Cómo es que hubo esa caída con el IVA? ¿Fue que se redujo la tasa o cómo fue que ocurrió esto? Eso es lo que no entendí. Quis- Fue en las facturas de compra que siempre tienen que mostrar cuál es el precio de referencia para calcular el valor correspondiente al IVA en el producto. Ese valor de referencia que se supone que debe ser el precio de facturación interno del supermercado, que debe venir de cuánto le cobró su proveedor, ¿cierto? Se cayó a la mitad. Se cayó a la mitad. Entonces, para efectos prácticos, pues el recaudo del IVA por ese producto pues se redujo a la mitad.